Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Cada día la sociedad está mejor informada sobre los riesgos imprevistos, naturales o provocados. Los desastres, hasta cierto punto, son previsibles si se dispone de información técnica y científica en general sobre los riesgos. Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, del CUSH, es experto en la materia y hoy ilustra al auditorio de Cara a Cara sobre un instrumento que se llama Atlas de Riesgo. Pero, como diría Perogrullo, vamos comenzando por el uno y le digo a Luis Valdivia, bueno, primero, gracias, buenos días, qué bueno que vienes a platicar con el auditorio de un instrumento que para muchos, para los profanos como yo, para los ignorantes como yo, pues no es muy conocido, Luis. ¿Qué es eso de Atlas de Riesgo? Sí, buenos días, Marcos, buenos días a tu auditorio. Mira, es un instrumento que se fue creando y consolidando pues a lo largo de los años, principalmente o inicia pues con motivo de los desastres que se generaron por los sismos del año de 1985, particularmente en la Ciudad de México y en Ciudad Guzmán. Entonces se inicia pues esa iniciativa a nivel federal pues para poder entender, ¿no?, en dónde estamos, qué fenómenos peligrosos nos pueden afectar, cuál es la cantidad de población que está afectada y a partir de ahí pues establecer una estrategia, una serie de programas que permitan un auxilio más eficiente y sobre todo ir construyendo una estrategia de prevención. Entonces, uno de los eventos más importantes que generaron que el gobierno iniciara con estas iniciativas técnicas fue a partir de 1985. Bueno, y en Jalisco, pues particularmente con las explosiones del 22 de abril. Entonces, es una iniciativa que se está construyendo paulatinamente porque pues requiere de mucho tiempo, requiere de mucho esfuerzo, requiere de grupos de investigación sólidos, fuertes, porque pues desafortunadamente México y Jalisco en particular pues tiene una gran cantidad de problemas, ¿no?, tanto de origen natural como de origen antrópico. Entonces pues, hay que ir entendiendo particularmente qué está sucediendo en las ciudades y en las costas. ¿Quién tuvo la iniciativa? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, cuando se construyó el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahí es cuando inicia pues los primeros esfuerzos, la primera etapa, digamos, de la construcción del Atlas de Riesgos Nacional. Y hay diferentes escalas, diferentes niveles de aproximación se llama, escala nacional, escala regional, escala estatal, escala municipal y escala comunal. Entonces el primer esfuerzo importante es a escala nacional y ya a partir de los 90 pues inician los trabajos en cada uno de los estados, ¿no?, que conforman la República Mexicana y paulatinamente se ha ido bajando el nivel de detalle, digamos, hasta ya empezar a trabajar los atlas municipales, incluso ya se está trabajando los atlas comunales, ¿no?, que ya directamente se enfocan a un punto en particular. Luis Valdivia Ornelas, ¿qué tipo de técnicos, qué tipo de científicos, qué preparación académica tienen los que hacen los atlas de riesgo? Pues mira, en un primer momento pues se enfocó principalmente al tema de los fenómenos naturales peligrosos, los sismos, el tema de huracanes, que es un país de los pocos países en el mundo donde por los dos lados tiene dos costas y en las dos costas se generan ciclones que afectan al territorio. Entonces, en un inicio los especialistas se enfocaron realmente al tema de los fenómenos naturales. Entonces hay geólogos, geofísicos, geógrafos, etcétera, etcétera. Entonces, pero en un primer momento fue básicamente la parte natural y a los años se empezó a tratar de incorporar sociólogos, antropólogos, urbanistas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que los atlas de riesgo requiere una gran cantidad de especialistas en diferentes ramas porque es de carácter multidisciplinario. En Jalisco, ¿qué repercusión tuvo la iniciativa federal?
Pues la iniciativa federal repercutió en que se empezó a elaborar el Atlas Estatal de Riesgos. El Atlas Estatal de Riesgos se empezó, una primera iniciativa fue a principios del año 2000. Nosotros colaboramos a través de la Universidad de Guadalajara, colaboró con el gobierno del estado mediante un convenio para la elaboración del Atlas de Riesgos del estado de Jalisco y más o menos un primer momento de información se construyó en el año 2000. Más o menos 2006 fue con los primeros resultados. Ya había trabajos anteriores, ya se había trabajado la parte metropolitana, particularmente la zona costera, que es una zona muy problemática. Ya había iniciativas, digamos, particulares, pero ya como una política general estatal, más o menos se concretó en el año 2006. ¿Qué papel desempeña dentro de este entorno lo que se llama Unidad de Protección Civil? Pues bueno, es la responsable, ¿no?, del gobierno del estado en poder articular todas estas iniciativas y todos esos trabajos para poder tener información que permita pues tomar las mejores decisiones. Entonces es la instancia responsable de articular todos los esfuerzos de carácter académico y de carácter particular incluso, y de carácter municipal para poder generar una base de datos. Lo más importante es tener una base de datos que permite entender en dónde estamos, qué fenómenos peligrosos nos pueden afectar y cuál es la población que está involucrada y sobre todo cuál es la población más vulnerable, ¿no? Y a partir de ahí ir estableciendo estrategias, pues no nomás de reacción, ¿no?, sino de mitigación y de alertamiento, que en los últimos años es lo que se ha tratado de ir reforzando, ¿no? Alertar a la población acerca de los diferentes eventos que sufre pues el municipio o el estado en este caso. Dime en qué consiste la base de datos. La base de datos es una información territorial, es decir, ahí se incorpora, digamos, todo el inventario histórico de los fenómenos peligrosos, el tipo de fenómenos peligrosos que han ocurrido, la intensidad en que han ocurrido, el patrón de distribución de esos fenómenos, la población que ha sido afectada, cómo ha sido afectada, y hacer indicadores, se llaman indicadores de población vulnerable, como sus condiciones económicas, sus condiciones de salud, las condiciones de equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es una base de información territorial que permite entender pues la complejidad, ¿no?, de las zonas, y particularmente pues se está enfocando en los últimos años a las áreas urbanas, porque las áreas urbanas es donde el impacto es más severo a las condiciones del entorno natural. ¿En dónde físicamente está ese banco de datos? Ese banco de datos está actualmente es compartido entre la Unidad Estatal de Protección Civil, parte de la Universidad de Guadalajara, y en los últimos meses hemos estado ya colaborando con el Instituto Metropolitano de Planeación, y entonces nosotros estamos migrando parte de la información que tenemos para tratar de ir actualizando, porque pues como es un esfuerzo a largo aliento, donde se involucra muchas gentes, muchas instituciones y presupuesto, pues es ir construyendo paulatinamente pues la información a detalle que se necesita para que la autoridad responsable pues pueda tomar las mejores decisiones y sobre todo también en el proceso de planeación. ¿Desde cuándo arranca la trayectoria histórica, la acumulación de datos históricos para saber los antecedentes? Pues depende del fenómeno peligroso. Por ejemplo, en parte de sismos, pues se tienen ya muchos estudios previos elaborados por diversas instancias nacionales e incluso internacionales y locales. Y en el caso de sismo, por ejemplo, ya se tienen como 500 años de observación. En el caso del volcán de fuego, más o menos se tiene esa cantidad también de años de observación, porque ya ha habido pues ya muchos equipos de investigadores que se han involucrado desde hace tiempo. Y nosotros nos enfocamos, por ejemplo, a la parte de fenómenos peligrosos asociados con el tema de inundaciones. En el tema de inundaciones tenemos 100 años de observación. En hundimientos, en todos los demás hundimientos, ciclones, por ejemplo, que es un tema muy importante, también se cuentan más o menos con 100 años de observación. Entonces, la base de datos más o menos bien sistematizada y evaluada y valorada, hay 100 años de observación y eso ya nos permite entender pues qué nos ha pasado como sociedad. Sí. Ahora bien, ¿quién maneja físicamente ese banco de datos como para decir, es que es el físico, es el antropólogo, es el geógrafo, fulano de tal el que está manejando esa información? Bueno, en la Unidad Estatal de Protección Civil hay una instancia que se llama el proyecto de Atlas de Riesgo. Entonces, dependiendo de cada instancia, en la Universidad de Guadalajara hay diferentes grupos de investigación. Particularmente nosotros tenemos la responsabilidad de estar actualizando
la parte de inundaciones, que nos hemos enfocado mucho al tema de inundaciones en el área metropolitana, al tema de tsunamis también, y al tema de hundimientos y deslizamiento. Entonces, dependiendo, digamos, del tema, digamos, es el grupo de investigación o la instancia responsable a nivel estatal. Voy a hacer una pregunta, espero una respuesta después de estos mensajes. La sociedad, el público en general, ¿tiene acceso a ese banco de datos? Y si lo tuviere, ¿cuál es la mecánica? ¿Cuál es la forma de acceder a ellos? Le recuerdo que hay un teléfono directo para utilizar el WhatsApp en este programa. Es el 3318 80 76 41. Nuestro Twitter es @zona3noticias, @Arana Cervantes. Y los teléfonos 3122 4200, 3122 4266. Está con usted Luis Valdivia Ornelas, él es investigador de la UDG y es del equipo que ha hecho para Jalisco el Atlas de Riesgo. Qué importante instrumento para evitar los daños que hemos sufrido en el pasado y que muchas veces por impreparación, por imprevisión, por irresponsabilidad, caramba, la sociedad sufre. Pausa.